Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana, agradecidos por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Agradecidos porque tú nos has llamado y nos has escogido para formar parte, Señor, de tu reino, para formar parte de tu familia. Rogándote que nos permitas estar a la altura de ese llamado, que nos permitas, Señor, permanecer firmes en la fe, no flaquear, no desmayar. Nos permitas, Señor, caminar y avanzar contigo hasta que sea tiempo de partir, a sea tiempo de tu venida, para que podamos estar firmes. Que nuestra fe nunca falte, Señor. Que podamos, mi Dios, Señor, transitar esta senda de tu mano, Señor, con tu ayuda, y que podamos terminar más que victoriosos en ti. Permite ahora que tu palabra fluya, que tu palabra, Señor, toque nuestras almas, nuestros espíritus, nos sirva de sustento, de alimento, para continuar peregrinando, para continuar avanzando. Oramos en el santo nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. La semana pasada comenzamos hablando acerca del reino de Dios y estuvimos viendo algunos versículos, estuvimos viendo algunos puntos dentro de la palabra para reafirmar la importancia de este tema, que de alguna forma quizás se ve diluido en medio de tantas cosas que escuchamos hoy en día. Y les decía la semana pasada que sobre este tema hay mucha tela que cortar, y que lo que podemos hacer acá desde el púlpito va orientado principalmente como una suerte, vamos a decir, de abrebocas, que le puede estimular a usted a profundizar más en la palabra y aprender más de la palabra en general, pero de este tema en particular. Así que me ha parecido oportuno el que podamos continuar dándole otro enfoque, que podamos continuar viendo algunas otras cosas acerca del reino de Dios. Meditaba yo en este asunto, me trajo el Señor a la memoria cuando Él nos enseña a orar. La primera petición que Él pone en nuestros labios es: venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí hay una declaración, ahí no hay ninguna petición. Estamos declarando: Él es nuestro Padre, Él está en el cielo, su nombre es santo. Amén. Y lo primero que nosotros le pedimos es: venga tu reino. Amén. El anhelo, el corazón de la iglesia es el reino de los cielos acá en la tierra. Eso tiene que ser la pasión que nos consume, la fuerza que nos mueve, el viento que nos empuja, querer ver el reino de Dios establecido acá en la tierra. El establecimiento del reino de Dios acá en la tierra va a conllevar lo siguiente que pedimos en esa oración: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, acá en la tierra. Mucha gente, de una forma equivocada, le echa la culpa a Dios de lo malo que sucede acá en la tierra. Lo malo que sucede acá en la tierra es fruto de nuestro pecado y nuestra iniquidad. Dios es bueno. Amén. Su misericordia es para siempre. Entendiendo que para poder quitar lo malo, primero debe quitar el pecado y la iniquidad de nosotros. La solución de Dios, el llamado de Dios, el grito de Dios es que nos volvamos a Él, porque solamente en Él podemos vencer nuestra pecaminosidad. Como hombres persistimos en querer ver lo bueno sin que nos quiten el pecado. Eso es imposible. Primero hay que tratar con el pecado, y cuando se trata con el pecado, entonces veremos la bondad de Dios acá en la tierra de los vivientes. Cuando la semana pasada comenzamos estudiando
Hablamos acerca de la prédica de Jesús, como Él comienza predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que, voy a mencionar algunos puntos muy breves para entrar en lo que quiero conversar el día de hoy. No debemos perder de vista que lo que Jesús vino a hacer acá en la tierra es establecer el reino de los cielos. Jesús vino para establecer el reino de los cielos acá en la tierra. Y de hecho, podemos decir que está establecido en algo así como, vamos a ponerlo en términos a nivel de leyes. Cuando un tribunal dicta una sentencia, eso es un hecho, aun cuando no se haya ejecutado, pero es un hecho. Ya la sentencia salió, está firme, es un hecho, y lo que se está esperando es el ejecútese de esa sentencia. El reino de los cielos ha sido establecido por nuestro Señor acá en la tierra. Cuando digo consumado, es su plan, lo que Él había planificado y diseñado desde el principio del mundo, llegó a un término, ya se hizo, y lo que estamos esperando que el ejecútese se cumpla. Pero es una realidad, y por lo tanto me puedo mover en función de esa realidad, porque ya ha sido hecho, ya ha sido consumado. Hoy escuchamos en los púlpitos tanta distracción, vamos a decirlo así, acerca de lo que vino a hacer Jesús. Ciertamente Jesús vino a transformarnos, vino a cambiarnos, y podemos tomar ciertos temas así en particular como para hablar acerca de lo que Jesús ha venido a hacer en nosotros. Pero el tema central de su venida es que todo eso es necesario para que su reino sea establecido y que nosotros seamos parte de ese reino. Pero ese no es el centro del asunto. El centro del asunto es que Él vino a establecer su reino, y nosotros tenemos que anhelar y desear ser parte de ese reino, porque cuando vamos a decir, se ejecute la sentencia, por seguir en el mismo término de ideas, lo que va a prevalecer es el reino del Señor. Y a nosotros nos ha sido anunciado, a nosotros nos ha sido hablado. La única manera de que usted y yo podamos entrar al reino es que nazcamos de nuevo. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Yo tengo que venir a la iglesia. Decirle que no tengo que venir a la iglesia no tiene como mucho sentido, ¿verdad? 10:25, tengo que congregarme, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero tengo que tener bien claro, ¿no? Yo vengo a la iglesia porque soy cristiano, porque soy parte del reino, y es parte de lo que se supone que debo hacer. Yo no vengo a la iglesia para ser cristiano o para ser parte del reino. Primero soy parte del reino, y siendo parte del reino, esta actividad es propia del reino. Pues usted no es cristiano porque se sienta aquí en la iglesia y se da un golpe de pecho, porque si no ha nacido de nuevo, si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar al reino, aunque vengamos a la iglesia, aunque estemos metidos de cabeza en la iglesia y hagamos vida eclesial. Pero si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar, no podemos ver el reino de Dios. Así que eso se convierte, vamos a decir, en un objeto principal de nuestra vida, poder determinar eso y poder decir: sí, yo he nacido de nuevo. Y el único que puede darle testimonio es el Espíritu Santo de Dios de que realmente usted ha nacido de nuevo. Yo lo más que puedo hacer es observar su conducta, porque si usted nació de nuevo, si yo nací de nuevo, arrepentimiento vino sobre mi vida, lo cual produjo conversión, y esa conversión se evidencia con frutos. Si yo digo he nacido de nuevo y tengo testimonio dentro de mí de que he nacido de nuevo, no tengo necesidad de decírselo a usted. Usted lo va a ver por mi conducta, usted lo va a ver por mis frutos. Por los frutos los conoceréis. Pero definitivamente usted y yo tenemos que tener certeza en eso. He nacido de nuevo, he entrado al reino, y como he entrado al reino, he sido constituido ciudadano y he sido hecho miembro de su familia. Amén.
Cuando tú, vamos a hablar aquí en la tierra, te vas a otro país, y vamos a suponer que haces todo el proceso legal para estar allá en ese país, pero no eres ciudadano de ese país, no eres originario de ese país, tú probablemente vas a tener ciertos derechos, pero no los vas a tener completo. Porque en medio de ese país eres un extranjero, eres un advenedizo. Y por lo tanto, te mueves en un cierto marco legal, pero no puedes ir más allá porque no eres ciudadano de ese país. Cuando nos movemos al reino, mejor dicho, el Señor nos mueve, nos hace nacer de nuevo y entramos al reino, Él nos constituye ciudadanos de ese país. Somos ciudadanos del reino. No somos extranjeros en ese reino, no somos advenedizos, somos ciudadanos del reino. Y como ciudadanos somos miembros de pleno derecho dentro del reino. Pero Él hace algo más, no solamente me constituye ciudadano, y esto es estrictamente para la iglesia, nosotros, su novia, Él nos hace parte de su familia. Dice, ustedes son miembros de la familia, nosotros somos miembros de la familia de Dios. Amén. Comemos en la mesa del rey, vivimos donde vive el rey, somos parte de su casa. Ahora, digamos que, vamos a decir, como establecida esa base teórica, era lo que enfatizamos la semana pasada. Seguimos viviendo en este mundo, pero debemos tener claro que no somos de este mundo. Hemos muerto, hermano. Aun cuando seguimos en este mundo, hemos muerto a Él. Por lo tanto, no nos ocupamos de sus cosas, sino de lo que ha de venir cuando Cristo sea manifestado. Mi vida se mueve en esa dirección. Hay cosas de este mundo en las cuales me tengo que ocupar, no puedo descuidarlas. Por ejemplo, mi esposa, mis hijos. Quiero que entienda bien eso. En el marco del plan que Dios ha establecido, Él ha establecido que no estemos solos, tengamos esposa, esposo según sea el caso. Y van a venir hijos también, seguramente, si la bendición de Dios está allí. Y debemos ocuparnos de esas cosas. Pero 1 Corintios 7 dice con claridad, el ocuparse de esas cosas es ocuparse de cosas del mundo. Entonces es como una contradicción, porque lo tengo y porque lo tengo me tengo que ocupar en ello, pero ocuparme en ello es ocuparme de cosas del mundo. De allí que la relación matrimonial es hasta que la muerte nos separe, porque cuando la muerte llegue, este mundo definitivamente se acaba, entramos formalmente en lo que es eternidad. En eternidad no nos casamos ni nos damos en casamiento, no hay necesidad de que, no es bueno que el hombre esté solo, Dios está con nosotros y eso es suficiente. Pero mientras estamos aquí, de esas cosas tenemos que ocuparnos. Ahora surge como una suerte de, no llamarlo exactamente una falsa doctrina, pero vamos a decir como un empuje a, bueno, como esta cosa Dios te la dio, la tienes que cuidar, esto conforma parte de tu ministerio. Eso no es necesariamente falso en su totalidad, pero nunca estará por encima de Dios. Dios siempre está en el primer lugar. Por encima de esposa, por encima de hijos, por encima de cualquier otra cosa, Dios está por encima de todo. Y es menester que nos ocupemos en las cosas que tienen que ver con el reino, porque no apuntamos acá a este siglo, apuntamos al siglo venidero. Quiere decir que en lo que es mi día a día, las cosas que Dios me abra, me ponga la mano a hacer, las voy a hacer, pero no voy a perder de vista, en esta tierra soy peregrino y extranjero. Naturalmente, desde la perspectiva de lo que significa estar viviendo aquí, vamos a decir, alguien en su sano juicio dijera, bueno, sí, yo quiero tener mi casa y poder vivir ahí tranquilo para acá, amado, pero realmente desde la perspectiva de ver lo que viene adelante, esta no es mi casa, yo voy a mi casa, aquí soy peregrino y extranjero. Tengo una casa que me provee el abrigo, Dios me da el sustento, con eso estoy contento, pero no vine para quedarme acá, en ese sitio, en ese lugar. Voy hacia el lugar que Él está preparando para mí, porque eso es lo que Él me dijo. Yo me voy y voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, dice el Señor, ustedes también estén. Entonces mi mirada está puesta allí, en ese lugar que Él me está preparando. Lo de aquí es temporal.
No quiere decir que porque sea temporal, entonces, bueno, no importa que esté como una mamarrachada que se esté cayendo, me perdonan la expresión, no me refiero a eso. Porque alguien que sea un poquito flojo aproveche y le diga a la esposa, deja esta porque pinta la pared que haga esto, ya escuchaste que eso es aquí temporal. No me estoy refiriendo a eso, ¿no? Que alguien aproveche algunas de sus debilidades para agarrar y decir, esa temporada no le vamos a hacer mucho caso a ese asunto, pero mi corazón no tiene que estar allí, porque si mi corazón está allí, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice la Escritura. Y nuestro tesoro tiene que estar allá arriba. Hacer tesoros arriba. Y allí tiene que estar nuestro corazón. Todo lo que está aquí es temporal. Tenemos que ser capaces de decir como decía, o como dijo Job, no como decía, como dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Desnudo salí del vientre de mi madre, y así mismo volveré también allá. De la tierra, del polvo fui tomado, y ahí mismo voy a regresar. Mi corazón no está en las cosas de esta tierra, tenga muchas o tenga pocas, pero no está en las cosas de esta tierra, está en lo que viene más allá. Y por medio del apóstol Pablo y del apóstol Juan, el Señor ratifica esa enseñanza. No somos de este mundo, nuestra vida está escondida en Él. Cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados como lo que somos. Y aquí estamos muertos y estamos buscando las cosas que son de arriba, y por esa causa nos purificamos cada día para estar listos para encontrarnos con Él. Ninguno de nosotros sabe ni el día que nos vamos a morir. Y si no nos toca morirnos, el día que Él va a venir. No sabemos ni lo uno ni lo otro. Lo que sí sabemos es que para ese momento nuestra vestidura tiene que estar sin mancha y sin arruga. Pensar, no viene hoy, ni hoy me muero, por lo tanto puedo echar una canita al aire, puedo manchar un poquito mi vestido, puedo permitirle alguna arruguita, porque total, hoy no es el día que me voy a encontrar con Él. Lo que usted está poniendo en juego es bastante. Para empezar, que el arrepentimiento viene de Él. Usted no puede decir, no, bueno, como yo sé lo que es el arrepentimiento, mañana plancho mi vestido a los lados y va a estar finito. Porque eso tampoco es potestativo de nosotros. Ha sido Él que nos ha sacado de la oscuridad, nos ha movido al reino de su amado Hijo. No ha sido voluntad nuestra, ha sido voluntad de Él. Cuando nosotros, a causa del conocimiento que tenemos en la palabra, agarramos y decimos, bueno, estoy joven, estoy fuerte, o no estoy enfermo, me siento que yo puedo, voy a vivir con algo, vamos a decir, de libertad en cuanto a la carne, en cuanto al mundo, y cuando vea que la cosa se me pone chiquita, que me enfermé y bueno, todo parece apuntar que me voy a morir, o que aquí las señales están diciendo que Él ya va a venir, entonces me voy a poner a derecho, corremos el riesgo de que sea demasiado tarde. Cuando Esaú procuró la bendición, cuando se dio cuenta que el papá va a morir, va a dar la bendición, viene la herencia, procuró la bendición y ya no había más bendición para él. La había despreciado hacía mucho tiempo, y cuando vino el tiempo de la bendición, entonces ya no hubo oportunidad para que él la alcanzara. El apóstol, entendiendo esto, insiste: el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, porque Él es puro. Tengo mi mirada puesta allá, y como tengo mi mirada puesta allá, y entiendo que Él está buscando santidad, entiendo que Él está buscando que nosotros vivamos rectamente, correctamente, con sus fuerzas. No es algo que voy a comenzar a practicar cuando vea ya que mi tiempo está cerca o que Él va a venir, es que voy a practicarlo todos los días. Todos los días. Porque en definitiva, no sé cuándo ese momento va a venir. Son pocos los hombres que pueden decir, hoy me voy con Él. Y si lo sabe, es porque el Señor se lo ha dicho de alguna manera. Pero de resto, todos nosotros estamos en ese sentido, en ignorancia. Y lo mejor que podemos hacer, tomar el consejo bíblico y vivir conforme a Él. Si usted nació de nuevo,
usted no está pensando en cómo justificar el seguir en pecado o cómo justificar el permanecer en ciertas cosas que son del mundo y que no agradan a Dios. Usted lo que está pensando es, por causa de que nació de nuevo, cómo me purifico, cómo vivo en santidad, el deseo, el anhelo de mi corazón es ver su rostro, y si no ando en santidad no lo voy a ver. Y por lo tanto, eso me consume mis fuerzas, me apasiona moverme en esa dirección, luchar en contra de mí mismo, porque se convierte en una lucha definitivamente, pero queremos alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados. Estamos en el reino. Amén. Hemos nacido de nuevo. Amén. Él nos ha hecho ciudadanos y nos ha hecho parte de su familia. Ahora, ¿qué hago? Cuando hemos hablado de buscar las cosas de arriba, quizás algo así como muy general, lo que quiero hacer hoy es un poco como especificar qué voy a hacer. Soy ciudadano del reino, soy miembro de su familia, pero sigo estando acá en este tabernáculo de carne. Si me hubiese ya ido con él, bueno, otra cosa sería. Estaría quizás probablemente allí, como esos que aparecen en Apocalipsis 6, las almas que están debajo del tabernáculo, esperando la manifestación de la venida del Hijo de Dios. Pero no estoy allí, estoy acá en la tierra. Sigo estando en esta carne, aunque sé por la Escritura que estoy muerto a ella y debo seguir viviendo acá. ¿Qué hago ahora? ¿Qué se espera de mí como ciudadano del reino? ¿Qué se espera de mí como miembro de la familia de Dios? Y sin pretender ser exhaustivo en el sentido de decir que estas dos cosas que les quiero hablar son las únicas, pero definitivamente son sumamente importantes. Y lo primero que voy a considerar es Mateo 28, del 18 al 20, lo que hemos llamado en el argot evangélico la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es Jesús resucitado, dándole instrucciones a sus discípulos, a los que habían caminado con él durante esos 3 años y medio. Se les presenta y les dice: esto es lo que quiero que ustedes hagan ahora. Ustedes ahora son ciudadanos del reino, ustedes son miembros de mi familia. Yo me tengo que ir, pero ustedes se van a quedar aquí, y como ustedes se van a quedar aquí, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y podemos esquematizarlo de esta manera. 1, ir y hacer discípulos a todas las naciones. 2, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vamos a pensar en nosotros como recién nacidos. Alguien vino y nos anunció el Evangelio del Reino. Ninguno de nosotros el Evangelio del Reino surgió por una generación espontánea, porque un día usted se levantó pensando: oh, estoy mal con Dios y tengo que ver cómo me pongo a cuenta con Dios. Alguien apareció en su vida y le trajo el mensaje de salvación. Alguien enviado de parte de Dios apareció en su existencia y comenzó a hablarle de un Cristo que usted no conocía. Al menos no lo conocía de esa forma, no lo conocía de esa manera. Y ese mensaje, como venía de parte del cielo, impactó su vida y lo atrajo hacia él. Lo primero que esa persona o el grupo de personas, porque a lo mejor de allí lo llevó a la iglesia, lo hizo conocer a otros cristianos, otras cristianas, que comenzaron quizás a hablarle, a decirle, a manifestarle: hay que bautizarse. Y si usted hoy en día se pregunta: ¿por qué comenzaron con ese chichón? Y yo veo que ese chichón es siempre así con todo el que llega aquí. Bueno, porque así lo mandó nuestro Señor Jesucristo. Y nos caracterizamos como cristianos que somos obedientes. No nos inventamos nada, escuchamos la voz de nuestro Maestro y le obedecemos, sin cuestionarlo.
Y él insistió, aquí lo dice de esta forma, cuando habla en Marcos, cuando Marcos reporta las palabras del Señor, dichas también después de la resurrección, hablando de ir, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hizo hincapié en el evento, hay que bajar a las aguas, hay que dar testimonio público de que soy creyente, de que he muerto al mundo y de aquí en adelante vivo para Cristo. El evento creer es un evento totalmente privado. Usted puede creer en la intimidad de su habitación. Usted ahí en su habitación puede reflexionar, pensar en lo que le hablaron, en lo que le dijeron, y usted llegar a la conclusión, sí, todo esto es cierto, y decirle a Cristo, decirle al Espíritu que evidentemente está allí: ven, entra a mi corazón, estoy arrepentido, y Él viene sobre usted y produce el nuevo nacimiento. Pero el evento bautismo es necesariamente un evento público. Usted no se puede bautizar a usted mismo. Otros que están en el camino le bautizan, le introducen. Bautizo, de bautismo, comienzo, inicio, introducción, le introducen formalmente en la iglesia. Nosotros, digo nosotros refiriéndome aquí en Venezuela y en la mayoría de los países católicos, y digo católico porque es lo que conocemos, los luteranos también practican el bautismo de niños. Estamos convencidos que el orden bíblico tiene su importancia, el que creyere y fuere bautizado. Aunque nuestros padres con muy buena intención nos hicieron que el agua nos fuese rociada en figura de que estábamos siendo bautizados dentro de la fe cristiana, usted no tomó esa decisión, otros la tomaron por usted. Usted tiene que tomar la decisión. Y de allí, aunque, y lo digo porque quizás es un argumento que conseguimos cuando presentamos el evangelio: no, pero ya me bauticé cuando estaba chiquito. ¿Te acuerdas cuando te bautizaron? No, bueno, veo las fotos y por ahí más o menos supongo lo que pasó, pero no, realmente no me acuerdo. ¿Tú tomaste la decisión? No, pero papá y mamá, como me querían mucho, la tomaron. Todo eso tiene su validez de una perspectiva emocional, de una perspectiva almática, pero no escritural. Escritural es que usted cree y usted decide bautizarse. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que va a acontecer cuando usted escucha el mensaje del reino y entiende que tiene que arrepentirse y entra al reino, es bajar a las aguas. Y los discípulos fueron enfáticos con respecto a esto. Usted puede leer el libro de Hechos y puede ver, comenzando por ejemplo en Hechos 2 con el discurso de Pedro. Ese día los discípulos tuvieron trabajo. Me imagino que no solamente los 12 apóstoles estaban bautizando, estaban los 120 allí bautizando con toda seguridad, porque había que bautizar a 3.000 personas que se estaban arrepintiendo. No eran ni una, ni dos, ni tres, eran 3.000 personas que bajaron a las aguas ese día, luego del discurso de Pedro, que fue bien temprano en la mañana, fue a las 9 de la mañana aproximadamente. Seguramente el resto del día lo pasaron bautizando gente en el Jordán, porque fueron 3.000 almas que se añadieron. Pero sí, definitivamente hay que bajar a las aguas. Y hacer discípulos a todas las naciones. Quiere decir que el movernos de un lugar a otro entra en el marco de lo que Dios ha determinado. Pero definitivamente el movernos de un lugar a otro no va marcado por el evento: me voy a mover a este otro lugar o a aquel otro lugar por causa de que ahí las oportunidades son mejores. Me muevo a este lugar o me muevo al otro lugar porque Dios me está enviando y allí se van a hacer discípulos. Amén. Allí Dios me va a utilizar para yo hablar, para yo predicar, para yo evangelizar. Que de ñapa, que de colateral, de repente hay bendición de Dios desde una perspectiva secular y tengo, no sé, un negocio o tengo una mejor posición, una mejor vivienda. Bueno, perfecto, está bien. Eso entra en el marco de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero pensarlo que esa sería la exclusividad del movernos significaría entonces que los que están en condiciones más precarias a las nuestras, ¿quién les va a predicar la palabra? ¿O es que el evangelio es una cuestión de escala social, que me voy moviendo cada vez a una escala superior, y entonces a los que están en mayor necesidad, a alguien que esté en una posición de, vamos a decir, de comodidad, no, Dios no lo puede enviar para allá abajo porque sería descender en la escala social? Amado, eso no sé, eso lo inventó algún hombre seguramente, pero eso no es lo que dice la palabra. Nosotros nos hemos despojado a nosotros mismos, y como Cristo se despojó a sí mismo, y donde Dios nos quiera mandar, ahí vamos a ir. Yo bendigo al Señor por la congregación, yo bendigo al Señor por lo que hace en el corazón de los hombres y mujeres de la congregación. Bendigo hombres y mujeres como Atilio y su familia, como Diana, porque representan exactamente eso.
Y bueno, que no estén ellos aquí, aunque la Escritura dice que no es mal que ellos lo escucharon, porque alábete la boca del extraño, no te alabe tú mismo. Porque por un lado Diana es ingeniero mecánico, ella podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero sin embargo Dios le hizo un llamado y ella lo aceptó y dejó lo que podía ser su carrera y vamos a decir explotar su carrera como ingeniero para irse a meter allí en medio de los guaraos, para ir a dar tumbos ahí en una canoita que cuando la van con un motor de 40 se tarda todos los años del mundo para llegar a donde ella va, que le ha traído problemas en la cervical cada vez que va brincando ahí en la balsita esa. Pero ella sabe que Dios la envió, ella sabe que Dios le dio testimonio, no se queja, hace el trabajo que Dios le ha colocado, que Dios le ha puesto. O Atilio, que es médico, y en su condición de médico Dios le permitió experimentar fuera del tiempo de que él estaba en el Evangelio, estar en ciertas posiciones, siendo dueño de clínicas y qué sé yo, etcétera, etcétera. Y cuando viene aquí a Caracas, viene con la intención de que esto es algo pasajero, porque tiene su mirada puesta en España, en Madrid, que va a hacer allá su vida. Y Dios le cambia el corazón, le transforma el corazón a él y a los suyos, al esposo y a los hijos. Y hoy en día está en Barrancas. Madrid se convirtió en Barrancas del Orinoco. Y el trabajo del médico se convirtió en predicar el Evangelio a los niños guaraos. Así que eso de que Dios nos va a enviar a un sitio de mejores oportunidades, bueno, sí, puede ser. Más de un hermano aquí cuando le he mencionado, oye, tenemos así como un sentir en el corazón, quizás de formar una iglesia hoy con Cristo Miami, todos, Dios pastor, mándame a mí, yo quiero ir para allá. Sí, yo predico allá, pastor, yo hago el trabajo. Por supuesto que es una broma, ¿no? Por supuesto que es un chiste. Dios nos envía donde Él quiere, porque la movilidad en el reino de Dios va ligada al ser discípulo. Cuando el Señor trajo persecución sobre la iglesia de Jerusalén, salieron, solo quedaron los apóstoles en Jerusalén. ¿Qué hicieron los que salieron? Bueno, fueron a los sitios donde les tocó vivir y allí comenzaron a hacer sus trabajos. No hay algún indicio en la Escritura, más allá de los apóstoles como tal, que hubiese siervos a tiempo completo, vamos a llamarlos bivocacionales, aunque no es una palabra bíblica, en el sentido que estaban ocupados en las cosas del reino, pero también tenían su trabajo secular para la manutención de su casa. Y tenemos un Felipe que va a parar en Samaria. La Escritura no estima por digno relatarnos o decirnos de qué vivía él, qué hacía él. Lo que sí estima por digno la Escritura decirnos es que él funda la iglesia en Samaria. Cuando envían a Bernabé a Antioquía, porque escuchan en Jerusalén que en Antioquía hay un mover de Dios y mandan a Bernabé para ver qué es lo que está pasando, reconoce la Escritura que quienes fundan ese mover de Dios allá en la iglesia de Antioquía no fue ninguno de los apóstoles, ninguno de los hombres reconocidos, fueron gentiles que movidos se movieron a Antioquía y allí comenzaron a hacer el trabajo que hacían, pero no dejaron de hacer la obra de Dios, hacer discípulos. Y hablaron a tiempo y fuera de tiempo, y testificaron y predicaron, y por causa de esa palabra hablada otros comenzaron a llegar y la iglesia comenzó a nacer. Porque Él es el que trae a la gente, Él es el que añade a la iglesia lo que han de ser salvos. Usted no necesita estrategia, usted no necesita meterse en un estudio de publicidad, mercadeo, no sé, de business o qué sé yo, para hacer crecer la iglesia. Eso lo hace crecer el Espíritu Santo. Él añade a la gente lo que debe ser salvo. Usted y yo todo lo que tenemos que hacer es abrir la boca y dejar que Él nos use. Y la gente va siendo tocada por el Espíritu y va siendo añadida a la iglesia. Así que la movilidad en el reino va orientada en ese sentido. Si me manda para el imperio, si usted quiere ir para el imperio del sueño americano, o lo manda para Corea del Norte, bueno, ahí tanto, aquí tanto los gringos porque están todos desatados y los otros porque están en una esclavitud, pero necesitan escuchar la palabra, necesitan escuchar el genuino mensaje del Evangelio. Son almas que el Señor ha creado, necesitan salvación. Y usted y yo, que somos ciudadanos del reino, miembros de su familia, somos suficientemente aptos si Él nos capacita, si Él nos manda, si Él nos ordena para hacer un trabajo como ese. Pero tiene que ser hecho.
¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que usted llegó, lo bautizaron, vamos a hablar de él con Cristo, y le dijeron, bueno, ahora usted se va a meter a hacer nueva vida, y cuando termine nueva vida se mete en la escuela de discipulado. Cuando termine la escuela de discipulado se va para la escuela de líder o para la escuela de doctrina. Cuando termine eso, puede ir al CEMIC o puede hacer FLED. Hay que enseñarle a obedecer todas las cosas que Él nos ha enseñado. Otros que van caminando delante de nosotros, que ya han sido enseñados, comienzan a enseñar a los que vienen más atrás. Quiere decir que debemos prepararnos para eso. No hace falta que lo esté persiguiendo el pastor o los líderes, ¿no? Para ver si hizo nueva vida, para ver si hizo la escuela de discipulado, para ver si está metido en una célula, para ver si está haciendo un estudio, para ver si está profundizando en la palabra, porque se supone que usted, que ama al Señor, entiende que lo que van a venir después de usted, probablemente usted tenga que enseñarle. ¿Qué le vas a enseñar si tú no sabes nada? ¿Qué le vas a enseñar si tú no has sido enseñado? ¿Cómo le vas a decir que tienes que obedecer esto si tú tampoco sabes qué es lo que tienes que obedecer? Es necesario que nosotros nos metamos en este orden, porque este es el orden de Dios. Eso es como que tú llegaras, por decir algo, ahorita por lo menos Panamá está experimentando una oleada de venezolanos que van. Y una de las críticas que hace la gente de Panamá dice, ellos vienen y quieren hacer aquí lo que quieren, aquí hay leyes, aquí las cosas no funcionan como funcionan allá. Usted no puede llegar a un sitio y decir, aquí voy a hacer las cosas como yo lo hacía en el otro sitio donde vivía, porque allí hay normas, porque allí hay leyes, porque ahí se regula con otra normativa quizás. Usted tiene que ir y tiene que adaptarse a eso nuevo. Usted entra al reino de los cielos y usted no puede pretender que en el reino de los cielos vamos a hacer las cosas como las hacíamos en las tinieblas. No, hay un cambio. En el reino de los cielos las cosas se hacen diferentes. Pastor, en la tiniebla, mira, escasamente primaria, ya cuando fui suficientemente viejo para decirle a mi papá, no voy para la escuela, voy a trabajar, ya me fui porque no me gusta estudiar, porque no me gusta leer, pero no es así en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos usted tiene que aprender a obedecerle. Los que están antes que nosotros en este camino, porque obviamente nosotros hemos agarrado esto en una cadena, ya han aprendido a obedecerle y están enseñando a los que vienen más atrás. Cristo nos dijo esto y hay que obedecerle. Porque el dueño de la iglesia es Cristo, Él es el director, es el CEO, Él es el que está el jefe, el presidente, el fundador, y aquí se hace lo que Él dice. Amén. Y por lo tanto, nosotros, quizás si usted de lo que va adelante en la cadena estamos aprendiendo, y de lo que aprendemos tenemos que enseñar a otros, y esto tiene que sostenerse, tiene que mantenerse. No puede venir alguien a agarrar. Yo tengo una idea fantástica, ya no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de esta manera, porque la iglesia no es de él ni de ella, la iglesia es del Señor, y ya Él dijo qué es lo que hay que hacer. Ya Él estableció cuál es la pauta que tenemos que seguir. Y lo que había que establecer, lo estableció al principio, usando los apóstoles de ese entonces, no los apóstoles de hoy en día. Los apóstoles de hoy en día no pueden estar inventando doctrina, la doctrina ya está escrita y sellada. Dice el libro de Apocalipsis, nadie debe añadir a este libro ni quitar de este libro. Aquí está todo lo que se necesita saber y ya está sellado. Ha sido establecida la doctrina, la base, el fundamento por Cristo, que es la piedra, la cabeza del ángulo, y por los apóstoles y profetas de ese entonces que el Señor utilizó para vaciar en la Escritura. No hay más nada que inventar. Hay que conocer la Escritura y profundizar en ella. Aprender para obedecer y enseñarles a otros a obedecer. Si usted comienza a sacar números y echar cuenta en cuánto tiempo usted puede caer, ¿no? En cuenta, valga la redundancia, en el reino no estamos ociosos. En el reino las cosas tampoco siguen siendo igual, las cosas hay que cambiarlas. En el reino tengo que estar presto para decirle, Señor, aquí estoy, mándame a mí si tú quieres. Obviamente cuando uno piensa en mándame aquí si tú quieres, uno quizás le viene a la mente la idea de que voy a ir a otro sitio, a otro lugar. Pero quizás ese mándame aquí si tú quieres no tiene necesariamente que ver con que vayas a la China o con que vayas a Corea o que vayas a los Estados Unidos. Caracas
De todas las capitales latinoamericanas, Caracas es considerada un campo blanco. Aquí somos 200 iglesias en Caracas y se estima que no son suficientes para atender la cantidad de ciudadanos que hay aquí en esta ciudad. Esto es un campo misionero aquí. En ese trabajo donde el Señor te tiene, en esa escuela donde el Señor te tiene, en esa universidad donde el Señor te tiene, en esos clientes con los cuales te relacionan, a lo mejor tú eres el único cristiano o la única cristiana que ellos van a tener en toda su vida la oportunidad de toparse. Y tú tienes que aprovechar la oportunidad para hablarles del Evangelio del Reino, para arreglarle su portón o su aire acondicionado, para darle su clase de matemáticas, pero también para hablar del Evangelio del Reino. ¿Qué decidirán? Eso ya no nos incumbe a nosotros, eso es el problema del Señor y ellos. Nuestro problema es abrir nuestros labios. Así que no tengo quizás necesidad de ir a otro sitio desde la perspectiva del movimiento físico, pero dentro del lugar donde me encuentro, Dios me va a utilizar también en este sentido. Y lo único que tengo que hacer es eso, hablar. Porque cuando se trata del elemento de enseñar, a lo mejor no soy el más apto para enseñar, pero Dios coloca en medio de la iglesia pastores y maestros que se van a ocupar de esta tarea. Y usted hace el trabajo de hablar, usted hace el trabajo de hacer la invitación, y trae a la iglesia, trae a la célula, al grupo pequeño, y allí comienza ese proceso de enseñanza, en el cual a lo mejor usted también se encuentra. Porque la enseñanza como tal y el aprendizaje no va a terminar nunca, pero sí, definitivamente llega un momento en que eso tiene que multiplicarse hacia otros. Lo segundo, crecer en el conocimiento del amado. Crecer en el conocimiento del amado. Segundo de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esto va a reforzar lo que hemos venido hablando a propósito de esto de enseñar. No puedo enseñar lo que yo no he aprendido. ¿Y de quién tengo que aprender? Del Señor. Y Él nos manda que tenemos que crecer en el conocimiento de su persona. Pedro le decía a los hermanos: crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque, vamos a decir, es como un proceso natural. Usted, si es padre, puede verlo en su hijo. Su hijo o su hija, cuando nacieron, bueno, había muchas cosas que no podían, no sabían hacer. Y requirió un determinado tiempo para que aprendieran, tuvieran esas habilidades y pudieran hacer lo propio. Y hoy en día quizás no están totalmente desarrollados y usted obviamente espera de ellos un determinado rendimiento, por decirlo de alguna manera, pero sabe que está en un proceso de aprendizaje que tiene que llevarlo, empujarlo hacia la madurez. Están creciendo, físicamente hablando, están creciendo. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Uno de los grandes errores que cometemos, especialmente aquellos que nos convertimos más viejitos, es pensar que ya llegamos al Señor, ya lo conocimos, ya está. ¿Qué más voy a aprender? ¿Qué más me van a enseñar? No, amados. Toda la experiencia de vida que nosotros traemos, toda la experticia que nosotros traemos, y es que nos convertimos ya de cierta edad, eso sucedió en el reino de las tinieblas. Ahora usted ha sido movido al reino de la luz, al reino del amado, y ahí las cosas se hacen nuevas. Usted es un recién nacido. Como todo recién nacido, lo único que sabe hacer es llorar. Y tiene que aprender todo lo demás. Se consiguen nuevos convertidos que tienen esa pasión, ese amor por Cristo, y quieren conseguir los nuevos convertidos que, ay, yo no sé qué esto es así, yo no sé qué esto es así, y quejarse. Y algunos pasan lo que se supone que es la etapa nuevo convertido y siguen quejándose. Hay que profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de crecer en la gracia, ponme la siguiente lámina por favor, significaría casi que toda otra prédica. No me voy a meter con esa parte. Quiero enfatizarme en el crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Permítame leerles
unas porciones de la Escritura. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto se lo dijo el Señor a los judíos, pero no deja de ser una realidad para todos nosotros. No es solamente lee la Biblia, hay que escudriñarla, hay que estudiarla. Escudriñaba Daniel diligentemente las Escrituras para ratificar que Jeremías había dicho 70 años es el cautiverio. Y de ahí entonces comenzó a orar al Señor: se cumplieron los 70 años, a cumplir tu palabra. El profeta Daniel escudriñaba las Escrituras. Nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Ciertamente, en ese escudriñar la Escritura debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé revelación, y a cada uno le va a ser dada revelación en función del plan y la tarea y el propósito que Él tenga para nosotros. No ha dejado el Señor de poner maestros, ancianos en medio de la iglesia que van a canalizar, que van a dirigir, que van a mostrar parte de lo que leíamos antes, de enseñarles a otros a obedecer todo lo que nos ha mandado. Pero es menester que nosotros escudriñemos la Escritura. Dice la palabra de sí misma que la palabra, movida por el Espíritu, produce vida, y produce vida en abundancia. Es allí donde nosotros vamos a comer. Los ciudadanos del reino amamos la palabra. Los miembros de su familia amamos su palabra. La Escritura no es otro libro más de nuestra biblioteca. La Escritura es nuestro libro de cabecera. La Escritura es nuestro manual del peregrino. Somos como que si fuéramos, como andan los turistas por ahí. Ustedes lo reconocen rapidito, porque primero tienen cara así que andan perdidos, y todo el tiempo andan viendo un mapito o algo, porque requieren eso, están en un sitio que no saben cómo son las cosas o dónde están las cosas, y tienen que apoyarse. Nuestro manual del viajero, nuestro manual del peregrino es la palabra de Dios. Es contradictorio que usted diga: yo soy ciudadano del reino, yo soy miembro de su familia, pero de la Biblia no sé nada. ¿Y será que ama la Escritura? ¿Será que es que ni siquiera me provoca leerla? Si yo la tengo por ahí está llevando polvo. Amamos la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras. Ellos se creían religiosos y pensaban que todo lo sabían, y por eso Cristo le dice: ustedes no me conocen, porque no escudriñan la Escritura. No escudriñan la Escritura. Ustedes dicen que creen en Moisés, pero ustedes no creen en Moisés tampoco, les decía a ellos. Y como no creen en Moisés, tampoco van a creer en mí. Y por eso les decía: vuelvan a la Escritura y véanlo en la Escritura. Porque cuando nosotros vamos a la Escritura y Él nos abre la Escritura, y el Espíritu transforma ese lobo en rema, ese rema impacta nuestra vida, y es como un sello que usted recibe sobre sí, y eso no se lo quita a nadie. Eso no se lo quita a nadie. Lo que el Señor le chocaba de los fariseos es que se creían justos en su propia opinión. Habían creado todo este libro, que todavía lo siguen usando, por cierto, el Talmud, que tiene que ver con todas las tradiciones de los rabinos y qué sé yo, y todas las cuestiones orales y todo esto. Y Él les decía: ustedes agarraron las tradiciones y las pusieron por encima de la palabra. Agarraron su Talmud y lo pusieron por encima de la Torá, cuando mi palabra es la Torá. El nombre que le dan ellos a los 5 escritos de Moisés, esos 5 libros más los profetas y los escritos, la Taná, esa es la palabra de Dios. No es Talmud. Talmud es la colección de lo que los rabinos han hablado, lo que los rabinos han dicho. Y Jesús les decía a ellos: ustedes pusieron eso por encima, y por eso no me logran conocer. Ellos que fueron, no voy a entrar en ese tema, ellos siguen siendo pueblo elegido de Dios, pero Dios entró en esa polémica con ellos. ¿Pensamos nosotros que vamos a ser diferentes si nosotros ignoramos la palabra?
Déjeme decirle algo, si usted piensa que nosotros vamos a ser diferentes porque somos iglesia, léase Romanos 11. Yo le voy a dar esa tarea, léase Romanos 11 y vea cómo el Señor dice de una manera muy clara y muy enfática, si cuando ellos se pusieron como se pusieron, no tuve ningún reparo en disciplinarlos, ¿ustedes creen que no los voy a disciplinar a ustedes? Lea Romanos 11, escudriña Romanos 11 y métase en Romanos 11. Porque desde los años, quizás de los años 60, cuando surge la cultura hippie, metieron a Dios en ese lote. Dios hippie, paz y amor. Paz y amor. Ya no va a tomar en cuenta nada, ese puro paz y amor, pura misericordia, no importa. Eso es falso de toda falsedad, mis amados hermanos. Sí, Él es amor. El amor, Él, la definición del amor. Pero también Él es justicia. Y equilibra ambas cosas, y usted y yo debemos vivir en ese equilibrio también. En Lucas hay un incidente bien bueno. Voy a leer el Lucas 24, el 27 y el 32. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Cómo se lo pueden pasar? Los dos que iban del camino a Emaús se consiguieron con Cristo y no lo reconocieron. Cristo comenzó a exponerle las escrituras desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, les decía en las escrituras lo que decían de él. Y ellos escuchaban embelesados. Llegaron al sitio donde iban. Él hizo como que iba a ir más lejos. Y ellos le dijeron, no, vente, quédate con nosotros. Él se quedó con ellos. Y en el momento que iban a comer, levantó pan, lo partió, dio gracias. Sus ojos fueron abiertos y reconocieron que era él. Y al instante se desapareció delante de ellos. Y decidieron correr de regreso a Jerusalén para decirle a los apóstoles los que habían visto. Será el domingo, el primer día de la semana que el Señor resucitó. Y hablaban entre ellos. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La verdad es que no sé cómo decirte esto, porque es que si no lo has experimentado, si no lo has sentido, estás ajeno a esta realidad. El Espíritu Santo de Dios es real. Está en nosotros, con nosotros, con y en. Es real. No es un invento, es real. Y así como puedes sentir la brisa cuando sopla, puedes sentir el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y lo que estos hombres estaban diciendo era, todavía no habían reconocido a Jesús, pero definitivamente el discurso de Jesús lo tenía cautivado. Después que reconocieron a Jesús, que pudieron ver en retrospectiva, pudieron también reconocer nuestro corazón ardía dentro de nosotros. Mientras Él hablaba, mientras Él nos declaraba la palabra y nos abría el entendimiento para que pudiésemos comprender la palabra, el corazón ardía dentro de nosotros. Pero no el corazón de la emoción, no el corazón que tú ubicas en el alma donde están tus emociones, el corazón del Espíritu donde emana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. La vida está en el Espíritu. Sopló Dios sobre el hombre y el hombre fue un alma viviente. El neuma de Dios fue dado al hombre, a ese barro, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Que el Espíritu, de allí del Espíritu, sentían cómo se movía cuando Él hablaba. Y eso es lo que dice Jesús: el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Y esto decía, dice Juan, del Espíritu Santo que había de venir sobre ellos, porque Él aún no había sido glorificado.
Los ciudadanos del reino, los miembros de la familia de Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y cuando venimos a escudriñar las Escrituras, no es nuestro intelecto el que hace que las Escrituras se abran, es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando entras en esa relación con el Espíritu Santo de Dios, tu corazón arde. Tu corazón arde. Quizás hemos tenido años de explicar un evangelio lógico. 2 más 2 es 4. Creen esto, creen aquello, tiene que pasar esto. No siento nada, no importa, pero lo estás haciendo, así tiene que ser, créelo. Y eso puede ser considerado como fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, fe es la convicción de lo que no se ve. Pero Él también dice que nos ha dado a nosotros como arras, como una entrega, como un adelanto, su Espíritu Santo, para que sepamos que todas las cosas que Él está hablando son reales, son genuinas, que no me las estoy inventando, que no están aquí en mi intelecto, que están aquí en el corazón. Los ciudadanos del reino tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los ciudadanos del reino tenemos que poder decirles a otros: mira, te voy a hablar de mi Dios, al cual yo conozco y sé quién es. No lo conozco todo, quizás, tal vez, pero sí lo suficiente para estar enamorado de Él, sí lo suficiente para estar prendado de Él, sí lo suficiente para permanecer allí anclado de Él y anhelar y desear que nada ni nadie me aparte de Él. Oramos y hablamos al Señor y le decimos: háblame. Y queremos que venga una voz, una palabra profética, que venga una voz audible, que venga una voz interna. Sí, eso puede pasar, eso puede suceder, pero tenemos la palabra escrita, que es la voz de Dios. Y vamos a la palabra escrita y Dios nos habla y Dios nos ministra. Pero ¿cómo sabré que Dios me va a hablar, que Dios me va a ministrar? Cuando Él abre las Escrituras, tu corazón arde y sabes que es Él, y tu corazón queda prendado. Y esos eventos, esas incidencias en tu vida quedan allí marcadas, son como columnas, como recordatorios, como tiempos, momentos en que estuviste allí con Él, y aunque quizás no lo vas a volver a sentir regularmente o qué sé yo, pero tú sabes que ha sido real y allí estás prendado. Abraham, personalmente considero, cuando resaltan su fe, tiene que ver en principio con el evento que hizo con Isaac, definitivamente, con el creerle a Dios cuando Dios le dio a tener un hijo, y vio las estrellas y le creyó al Señor, le fue contado por justicia. Pero en las experiencias que usted lee allí del encuentro de Abraham con Dios, en el espacio de 25 años, fueron como 3 solamente, una en cada 8 años, y él se sostuvo como aquel que sabía con quién se había relacionado y allí estaba firme. Nosotros tenemos que ser exactamente igual. Y yo no puedo hablar de la experiencia que tú hayas tenido, yo te puedo hablar de la experiencia que yo he tenido, pero te puedo decir que es real, y te puedo decir: muévete en esa dirección y busca, porque muchas veces lo que nos sucede, lo que nos pasa, es como que no estuviéramos enamorados de Él. Pero ¿cómo me enamoro de algo que no conozco, de algo que no sé, de algo que no he sentido? Bueno, hay que buscarlo con diligencia, por medio de las Escrituras, por medio de la oración, por medio del ayuno, y allí nos conseguimos con Él. El día que creíste tiene que marcarse como un hito en tu vida. Ese día te entregaste a Él, y quizás de repente no ocurrió nada significativo, pero puedes allí en tu vida marcarlo y decir: este día creí, este día las cosas cambiaron, este día las cosas fueron hechas diferentes, y en mi andar y en mi caminar Él se ha revelado, Él se ha manifestado, Él se ha mostrado, y sé que es real, sé en quién he creído. Ciudadanos del reino, cumplimos con la gran comisión. Ese es el trabajo que estamos haciendo: abrir nuestros labios y hablarles a todos los que nos pasen por delante. Pero en lo íntimo, en lo personal, estamos creciendo en nuestra relación personal con Él.
en lo íntimo, estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Cuando estaba próximo mi pastor a irse con el Señor, pude ver, yo solo vi después en retrospectiva, pero pude ver cómo cambió, ¿no? Cómo pasó de Marta a María. Él era un hombre que amaba al Señor, pero cuando estaba todavía joven, cuando estaba todavía fuerte, vivía para la obra. Dios le había dado una obra, le había comisionado una obra, y ahí estaba como Marta, afanado y turbado con esa obra. Sus hermanos, él era el mayor de los hermanos, veían en la condición que él vivía, porque él fue uno de esos también que buscó de humillarse a sí mismo. Mientras allá todos vivimos en casa, él vivía en una habitación, un huequito en el depósito. A pesar de que se hizo una casa donde él se podía mover, él decía, no me voy a mover, me quedo ahí en mi hueco, en mi depósito. Métanse ustedes en la casa, yo me quedo aquí. Una vez un hermano de él contaba, ya a este hombre yo no le doy real, porque la otra vez le dije, toma, porque te compres un pantalón. Y cuando le vine a preguntar, muéstrame el pantalón que te compraste, me mostró un poco de bloques. Lo convirtió, le hizo un bloque porque tenía que construir por la obra que el Señor le había dado. Y en un momento hubo un cambio en él. Ya en los últimos días nos volvimos más cercanos. No era un hombre que hablaba mucho, pero se dio la tarea de hablar. Me decía, Luis, ¿sabes? Algo me está pasando, porque ya no me importa la obra. Lo único que me importa es Jesús. Cuando tenía la costumbre, terminamos de trabajar, porque almorzaba, se iba a caminar y se metía para allá, para la montaña, solo. Lo que hago cuando camino por esa montaña solo es orar a Jesús y hablar con Jesús, buscar a Jesús. No lo pude entender en ese momento, lo pude entender luego. Y yo no voy a decir que todos nosotros como cristianos pasemos una etapa similar, pero es como que estamos tiempo como Marta. Pero él le dijo a María, Jesús le dijo a Marta, le dijo, María escogió la mejor parte, la que no le será quitada. Aquí a mis pies escuchando mi palabra. Y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No puedo dejar de pastorear, es la tarea que Dios me ha encomendado, pero no puedo permitir, ni quiero permitir, que el pastorear se convierta en un obstáculo para ser María a sus pies, para crecer en el conocimiento de Él, para enamorarme más de Él, para profundizar más en Él, para que sea eso lo que más me importe, por encima del ministerio, inclusive por encima de mi esposa, por encima de mis hijos, por encima de mi trabajo, que sea el estar allí a sus pies lo que más me importe, que sea el estar allí a sus pies lo que más anhele, lo que más desee, porque quiero que mi corazón arda cuando Él habla, cuando Él expone, cuando Él ministra. Quiero que mi corazón arda. No quiero un caminar árido, un caminar seco, donde no siento absolutamente nada, donde todo tiene que funcionar por medio de la convicción del intelecto. No quiero eso, porque Él es vida, y es vida en abundancia, y la vida se siente. Usted no se la imagina, usted no se mete como un chip ahí y se lava el cerebro, no. Es real, es genuino. El Espíritu Santo está vivo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si ha sido levantado de los muertos, está vivo. Y si está vivo, Él habla, Él se relaciona, Él te toca, se acerca a ti. Esto no es algo que nos estamos inventando, esto no es doctrina de hombre, filosofía de hombre, es la realidad. Y a Él es el que tenemos que predicar, porque Él es el que se hace sentir. Yo quisiera poder moverme entre sus puestos y sacudirlos a cada uno y decirle, recibe porción del Espíritu. Pero yo no lo puedo hacer. Dios me puede usar para hacer eso, pero yo no puedo impartir porque yo quiero. Eso lo hace el Señor, pero lo hace y se mueve. Y lo anhelamos y lo deseamos y Él lo hace y lo toca. Y su corazón arde. Porque tenemos que crecer en el conocimiento de su persona, de Cristo Jesús. Incline su rostro. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre,